Hola, mi nombre es Ashley y hoy te traigo un video de reparación de joyería. Esta es la parte 1. Este es uno de mis collares favoritos. Lo hice aproximadamente hace 2 años y lo uso muchísimo. Es un collar blanco de perlas de río y cristales. Y como puedes ver, en la parte cercana al broche se ha roto. Este collar tiene dos partes. Una sería la parte que va alrededor del cuello y la otra sería esta parte de acá, que es un colgante y es desmontable. Por eso me encanta este collar, porque es muy versátil. Se puede usar con escotes redondos o con escotes en V. Y bueno, también creo que es una pieza muy bella de mi colección y no me gustaría perderla. Me gustaría darle otra oportunidad de volver a brillar. A veces creo que los accesorios se vuelven parte de tu identidad personal. Es por esto que este collar es tan importante para mí. Lo primero que haré es separar las piezas que tiene este collar. Voy a retirar esta parte, que es justamente donde se rompió. Esta es la unión del broche. Aquí tenemos un tapanudo y tenemos la argollita que va conectada al broche. Ahora retiraré el colgante, que es este. La parte del colgante se ve en buen estado, el hilo se ve bien, no se ve dañado, así que por el momento no lo reemplazaré. A diferencia de la parte de acá, que es la parte que va en contacto con el cuello. Con el tiempo, el hilo de los collares se va desgastando, ya sea por el roce constante con la piel y el movimiento. Incluso también se suele gastar por la humedad de los perfumes o de las cremas que colocamos en nuestro cuerpo, y esto poco a poco va percudiéndolo y hace que el hilo pierda la resistencia. Tal y como este collar, muchos collares de perlas llevan pequeños nudos entre cada una de estas, y esto no solamente es decorativo, sino que tiene la función de que las perlas no choquen entre sí, porque el movimiento o este choque podría hacer que se rayen o que se desgasten. También sirve como un sistema de seguridad. Como en mi caso, el collar se rompió, pero cuando se rompió no perdí ni una sola perla, porque las perlas quedaron anudadas en el resto del collar. Otra cosa que ocurre muy frecuentemente es que se pueden ver estos pequeños espacios que quedan entre las perlas. Se puede ver el hilo más de lo deseado, y esto también pasa porque como el nudo lleva tanto tiempo en tensión que termina estirando el hilo y es momento de cambiarlo. Ahora que identificamos cuál es el problema, vamos a trabajar con una tijera para retirar las perlas una por una. Bueno, las perlas, las mostacillas y los cristales que están intercalados aquí. Cortamos el hilo por debajo de la perla, de manera de que el nudo quede apartado y podamos tirar los restos de hilo. Aquí ya pude retirar la primera perla. Luego continúo con esta parte que tiene un nudo bastante apegado a las mostacillas. Lo separo cuidadosamente y corto. Así puedo retirar el cristal, una perla más pequeña y algunas mostacillas. Y las voy a separar para que después no me cueste trabajo identificar cuál es el orden o qué avalorio es el que tengo que colocar en el collar. Este pocillo, si les llama la atención, es un mezclador para acuarela y lo venden en diferentes librerías. Ahora esta perla no sale porque tiene un nudo. Hay que cortar y después de esto ya puedo retirar. Este proceso es bastante sencillo, pero es un poco lento porque tengo que tener cuidado de ir separando el nudo de las mostacillas o de las perlas y debajo del nudo cortar. Es muy importante no pasar a llevar las perlas para que no se rayen. Bueno, y como es un proceso bastante largo y repetitivo,
E imagino que ya se entendió la idea del proceso. Voy a adelantar un poco para terminar esta parte y continuar con lo siguiente. Solo dejaré la parte de los tapanudos sin retirar por ahora. Y quiero que por favor veas cómo queda el hilo que retiré. En contraste con este fondo blanco, se puede apreciar lo sucio que estaba el hilo, como les decía, porque se va acumulando polvo, se va acumulando crema o cualquier producto que nos echemos en el cuerpo, y también la polución del ambiente. Todo esto va percudiendo el hilo. Y aquí están todas las piezas que retiré del collar. Como pueden observar, las perlas se conservan muy brillantes, las perlas de río, que son estas irregulares. Los cristales se ven muy bien, las mostacillas igual. Lo único que no me gusta cómo se ve son las perlas más pequeñas, que en realidad esas sí no son perlas de río, las más pequeñitas. Para retirar el hilo de las partes metálicas, que serían estas de aquí, necesito retirar las argollas con ayuda de unos alicates. Puedes conseguir esto en algún local de manualidades o en alguna ferretería. Yo los encontré muy económicos, la verdad, y necesito dos. Uno para sostener la argolla y otro para tirar. De esta forma no daño la argolla, solo la abro. Entonces retiro la argolla y ahora necesito abrir el tapanudo. Para esto utilizaré un alfiler, ya que necesito introducir algo para que este se separe. Los tapanudos son piezas de metal pequeñitas que se utilizan en la joyería para esconder o proteger el nudo en el momento de rematar el hilo, o sea, las terminaciones. Y básicamente ayuda a que el acabado se vea más limpio y profesional, porque tapa la unión donde normalmente quedaría visible el nudo, por eso se llama tapanudo. Además también aporta mayor seguridad y resistencia al cierre del collar, ya que esta es una de las partes que más tensión recibe el collar cuando se utiliza. Me costó un poco sacar el tapanudo, pero lo conseguí. Estuve intentando con una pinza y finalmente con la tijera pude quitarlo. Y como si fuera poco, me toca quitar el otro tapanudo. Como es un collar que tiene dos extremos, va un tapanudo a cada extremo. Y este estaba junto al broche, por lo que debo retirar el broche, que está unido con la argolla, y repito el proceso que hice anteriormente. Este video continuará en la parte 2. Suscríbete.